Muy bien, pues ahora pasamos a la siguiente sesión, ¿no? A la siguiente parte del, del seminario, que es la presentación de los proyectos que ustedes han estado viendo ya aquí en el vestíbulo, que realizaron sus compañeros que participaron en el proyecto. Entonces, pues si quieren ir pasando, por favor, el equipo número 1. Buenos días, nuestro equipo es el equipo número 1 y les vamos a presentar nuestra propuesta para la intervención del Parque Urbano Cerro Johnson. El equipo está conformado por Aldo Lizárraga, mi compañera Alejandra Sánchez, Enrique Romero, Oscar Rodríguez, Mabel Ruiz, Reina Silva y su servidora Marian Cervantes. Esta es la ubicación del Cerro Johnson. Se encuentra en la parte norte de la ciudad y en la siguiente diapositiva se muestra con mayor exactitud la ubicación. Esta es la forma del terreno. Se encuentra pasando el Boulevard Progreso y cerca del Boulevard Masón López. Se puede acceder al Cerro Johnson a través de la calle Hermosa. Este es nuestro programa de necesidades. Tenemos contemplado un estacionamiento tanto para automóviles como para bicicletas. Como parte de los servicios tenemos un módulo de vigilancia, un almacén, sanitarios y una oficina de administración. Para el centro de visitantes pusimos un módulo de información y un auditorio al aire libre que puede ser utilizado tanto para fines educativos como para recreativos. Tenemos circuitos de senderismo y ciclismo con sus respectivas zonas de descanso y un mirador. También tenemos un huerto comunitario, esto con el fin de que las personas se apropien del lugar y pues que pueda servir como un recurso económico para el mantenimiento del lugar. Y también un laboratorio de germoplasma y un vivero. Como conceptos de diseño, nosotros nos basamos en la adaptación a la topografía, que vendría siendo la pendiente del Cerro Johnson, formas orgánicas en las edificaciones que proponemos, contemplación escénica, esto es a lo largo de los senderos, aprovechamiento de los recursos naturales, que pues tiene especial énfasis en el aprovechamiento del agua y el uso de vegetación regional. Bueno, este es nuestro primer planteamiento conceptual. Nosotros nos guiamos por estas metas, que sería el manejo de los arroyos que se forman en el Cerro Johnson, accesibilidad, minimización del impacto y el uso de estrategias de infraestructura verde. En la imagen se puede observar nuestra primera zonificación de lo que sería nuestro proyecto. Ubicamos los senderos peatonales y para ciclistas, las zonas de descanso y tuvimos muy en cuenta por dónde pasan los arroyos que se forman en el Cerro Johnson. Este diseño lo va a explicar con mayor detalle mis compañeros. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de la zonificación. Como podemos ver, tiene varios colores, es muy conceptual, no tiene, o sea, ahí se puede ver que tenemos la línea roja, es el sendero de los ciclistas y hay uno que es azul que apenas se puede apreciar, que son para el peatonal. También tenemos espacios de descanso, tenemos marcados también donde pasa el arroyo, también tenemos marcado lo que son los huertos, los almacenes que vamos a hacer, los souvenirs, también se ve el edificio de germoplasma. También va a haber un estacionamiento de bicicletas y carros y con eso ahí se puede apreciar muy bien dónde va a haber dónde están los espacios que son los morados, que son los espacios de descanso para los peatonales. Bueno, nuestra propuesta conjunto cuenta con senderos separados para peatones y ciclistas, que así vamos a tener alrededor de ello infraestructura verde y abundantes zonas de vegetación protegida. Bueno, nuestras tipologías son las microcuencas, jardines de lluvia y canales de riego. Ahorita les voy a explicar más o menos qué son cada una. Las microcuencas las proponemos principalmente en ciertos puntos a lo largo de los arroyos del Cerro Johnson con el fin de reducir la cantidad y la velocidad del agua
y también evitar lo que es la erosión en la tierra y creando zonas donde puedan prosperar más vegetación. Los jardines de lluvia, por otro lado, están asociados a distintas construcciones que proponen para el parque, que ahí funcionan con la inclinación de los techos para que pueda caer en los jardines y ahí se pueda estancar el agua pues para la vegetación. Y los canales de riego están en su mayoría concentrados en la zona del huerto, desviando el agua del arroyo para regar los distintos cultivos de forma pasiva. Igual ahí, como se puede apreciar en la imagen, ve que cae por la inclinación y ahí se queda para poder estar llenando pues los mantos acuíferos y pues igual para evitar la erosión de la tierra. Bueno, pasando a la propuesta arquitectónica, contamos con 2 edificaciones, que sería el núcleo de baños, almacén y la tienda de souvenirs, y un banco de germoplasma. Aquí en el primero lo que queremos destacar es la estructura, que es a base de bóvedas, ya sea de concreto armado o ferrocemento, lo que nos permite, además de contar con ventilación natural y en la entrada de luz natural, que es muy importante, nos permite también tomar una forma de el relieve natural del entorno que tenemos, que serían los cerros, y esto pues es un diseño más adaptado al entorno. En el banco de germoplasma también contamos con la ventilación natural y la entrada de luz natural, y el uso de las losas inclinadas para la captación de agua de lluvia, que es muy importante, ya sea a través de canaletas o a través de caída libre. Y aquí tenemos unas vistas de lo que podría ser el letrero de bienvenida al Parque Central Hermosillo y unas volumetrías de los edificios, ¿no? Las edificaciones. Y ahora pasando a la propuesta de financiamiento, pues creo que es muy importante porque nosotros podemos decir y poner lo que queramos en el proyecto, pero pues cómo se va a mantener, cómo se va a sostener. Proponemos primeramente un mercado ecológico, que aquí toma gran relevancia lo que vienen siendo los espacios de vivero y huerto comunitario. Y en este mercado se pueden vender lo que se siembre en estos 2 espacios, desde las plantas, frutas, verduras, hortalizas, lo que haya. Además, estos espacios nos pueden funcionar para otra propuesta, que serían cursos y talleres, desde cursos para cómo sembrar un tomate, lo que sea, cómo se les dé bien tal fruta, tal hortaliza, hasta cursos sobre naturaleza, sobre la fauna, etcétera. También proponemos una tienda de souvenirs, que nunca está de más, que el termito del Parque del Cerro Johnson, etcétera. Y un programa de adopta una planta, que podría ser pues donación voluntaria de, no sé, por ejemplo, imagínense un palo verde. Como tenemos uno de los objetivos de este proyecto es la reforestación del área natural, pues qué padre sería, no sé, alguien dona un saguaro y le ponemos ahí su plaquita con este saguaro fue donado por tal familia, tal empresa, tal persona, o hasta, no sé, el gobierno, el ayuntamiento, y eso pues nos ayudaría, estas 4 cosas nos ayudarían a mínimamente o en gran medida a financiar este proyecto, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, pues para la propuesta de señalética que realizamos, nos basamos en que fuera clara y legible, por lo cual se optó por un tipo de tipografía que se llama sans serif, también con un material de madera DEC llamada Decameron. Esta tiene una mayor duración respecto al sol y el agua. También proponemos que sea barnizada con poliuretano para así garantizar más años de durabilidad. También se realizó esta propuesta de mapa de ubicación en el que se representa la ciclovía, que es la línea amarilla, y el sendero peatonal. También se indica que no va a haber botes de basura, esto con el hecho de que el visitante tenga claro que si va a entrar con basura, se la tiene que llevar. Por último, también se agregó un código QR, el cual te va a llevar a una página que va a tener el mapa de ubicación para que el visitante siempre lo lleve consigo. Tenemos estas 2 propuestas de señalética, que una es más pequeña y menos invasiva.
La otra tiene más información y se manejan colores tierra, verdes, también para no invadir el espacio, el hábitat de la fauna. También se cuenta con un código QR, el cual te va a llevar a más información en una página web, y esta contará con videos, textos, fotos, etc. Tenemos la propuesta de arquitectura del paisaje, que es toda la vegetación. Sabemos que Hermosillo tiene una paleta vegetal, pero a pesar de eso, también conocemos que la zona es sensible, o sea, el Cerro Johnson es una zona sensible que cuenta ya con su vegetación, lo cual quisimos hacer un listado de la que se encuentra dentro de este espacio y reforestar con la misma. Aquí podemos ver algunas imágenes. El guayacán, que es un árbol muy colorido, que se puede utilizar para acentuación, puntos de enfoque, el mezquite, pitayo dulce, vara prieta, palobrea, entre otros. Y este plan maestro demuestra lo que comentábamos previamente sobre el posicionamiento de la infraestructura verde que proponemos. Las microcuencas, que son estas pequeñas bolitas azules, principalmente en puntos del arroyo, donde cambia la dirección para facilitar la entrada del agua en estas zonas. Se muestra también el uso de jardines lineales o bordes de nivel, que son las líneas marrones, y esto es para reducir la erosión entre los senderos. Significa que cuando la escorrentía del agua venga en estas pendientes, se reduzca la velocidad del agua y se tenga una menor erosión. También otro de los puntos de infraestructura verde eran los techos inclinados para la captación de agua y su reutilización. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Bueno, pues agradecemos a los compañeros y compañeras su presentación. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a los compañeros? ¿Sacaron algún presupuesto de cuánto costaría construirlo esto y cuánto costaría el mantenimiento? Pues propiamente en este ejercicio no, porque fue un proyecto conceptual, pero en mi caso yo tomé este tema como tema de tesis y aproximadamente sacando presupuestos paramétricos saldría entre unos 13, 14 millones aproximadamente. ¿Y el mantenimiento? El mantenimiento ya sería otra cosa, eso sí, no. Gracias. ¿Va a quedar tiempo para una pregunta más o un comentario? Adelante. Contraproducente. No, es que, bueno, contesta. Sí, pues la idea. Perdón. No, pues ya la idea es tener señalización de que no se puede tirar basura por todo el cerro y que pues se puede penalizar en caso de sorprenderse, ¿no? Haciendo eso. La idea sería como pues educar a la gente a que en estos lugares no es lo más conveniente llevar cosas que generen basura. Pues la idea es que estés conectando con la naturaleza y pues tener respeto de ella. Por eso también se tienen letreros a lo largo del recorrido y pues esa sería la idea, pues como tener esa iniciativa de hacer un cambio pues en la mentalidad que tienen las personas. Y no solamente de la cuestión de la basura, sino también se sabe que muchas veces podemos llevar a estos espacios a mascotas, lo cual no es muy adecuado. Hay fauna, flora que se ve afectada por estas mascotas, también se crean desechos. Entonces, el punto de la señalización es eso, crear conciencia. Hola, pues una pregunta es que si consultaron algún tipo de plan ambiental o algún tipo de normatividad ambiental o algún experto para corroborar si realmente lo que van a plantear tiene algún efecto negativo o pues si puede salir contraproducente elaborarlo. ¿Realmente cuáles son las consecuencias? Ok, pues
En todo el proceso en el que estuvimos haciendo los diseños de aquí, siempre estuvimos asesorados por maestros y personas muy capacitadas para todo esto, y obviamente pues sí nos decían las consecuencias y lo que podía producir en el momento en el que nosotros estábamos dando propuestas a lo mejor diferentes a las que ahorita estamos. Pero siempre nos guiaron a hacer lo más conveniente para la naturaleza y lo que podíamos ayudar. O sea, ahorita fue aprobado realmente por maestros y personas que están capacitadas. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, aprovechando que tengo el micrófono. ¿Qué es la germoplastia? ¿No? El banco de germoplasma es donde se germinan las especies de flora, o sea, las plantas. Y como uno de los objetivos es reforestar, este edificio es pues, prácticamente necesario. No es mucho espacio en cuanto a metros cuadrados, entonces no es tanto impacto en realidad. O sea, es algo necesario que se tiene que hacer y pues en el mínimo impacto ambiental que podamos hacerlo al construir, eso es lo que intentamos hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues un aplauso al equipo número 1. Y por favor, el equipo número 2, si pueden pasar, por favor. Bueno, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 2. Está conformado por Adrián Dojaque, Cristian Galindo, que es uno de nuestros compañeros de Tucson, que pues, por motivos se encuentra en la reunión de Zoom. Karen Gallego, Ana Carolina, Valeria Silvestre y yo, Marco Bautista. Pues vamos a presentar el Parque Urbano en Cerro Johnson. Espero les guste. Bueno, como introducción, usamos a la vida, a través de la vida, como una frase que encierra todo este proyecto. Esto porque este cerro, este parque estuvo, bueno, no el parque, el cerro, estuvo con nosotros antes y después de nosotros. O sea, nosotros cuando nacimos ya estaba y cuando ya no estemos aquí va a seguir aquí el cerro. Entonces lo que quisimos hacer fue conceptualizar nuestro proyecto en que nuestra intervención, entre comillas, sea parte también de la historia del cerro y así nosotros también ser parte de ese antes y después. Pues localización es lo mismo que vieron anteriormente con el otro equipo, es el mismo lugar, aquí al norte de la ciudad, es el norte. Y pues el programa de necesidades, por ejemplo, ahorita es el mismo programa que el equipo anterior y este programa no lo hicimos nosotros. Siempre en arquitectura el programa es basado en el cliente y en sí, aunque el parque no es de nadie, sino es algo, es por así decirlo, del gobierno y de la ciudadanía. Este programa se hizo gracias a nuestros compañeros de Caminantes del Desierto, que es una asociación no gubernamental que hizo este programa junto con los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, la parte del banco de germoplasma no es que lo hayamos propuesto nosotros, sino con ayuda de los ciudadanos se hizo esas necesidades se plasmaron aquí. So this is an effort to revegetate the landscape sustainably, and the idea is to allow users or people who come into the park to plant a young saguaro in the memory of a loved one, and this is to engage the community and bring them into the park while also revegetating the park with saguaros. So for example, if you lost a loved one, you could obtain a young saguaro, a baby saguaro in their memory, and then you could plant them in certain places along the park, along the trails, so that they could be viewed by other people or yourself, kind of as a memorial, and also an effort to revegetate the space. So that's the strategy we're using, and we're also just considering this theme of life after death, kind of. This is a park that was here before, it'll be here after, and this is just kind of going with the theme of going through the phases of life and going through the phases of the geology of the space. Habla sobre cómo este concepto que estamos manejando para revegetar mediante la flora local es el memorial de saguaros, es decir que durante todo el parque va a haber áreas donde tú puedas plantar un mini saguaro ahí, como pueden ver en la imagen. O adoptar uno. Esto es con el fin de que se llama memorial porque como el concepto es vida a través de la vida, queremos conceptualizar el hecho de que tú puedes
como recordar esa persona, un ser querido fallecido, poniéndole tu nombre o plantándolo en algún sitio y tú vas a recordar que ahí está plantado, ¿no? Así como un recuerdo de esa persona que tanto quisiste o que haya fallecido. Entonces es como un memorial en base a la fauna, a la flora, que es del saguaro, que es una especie local muy conocida. Entonces es como un método de replantación que motiva a la gente a querer plantar y reforestar el lugar en todos los senderos durante todo el transcurso del parque, que se puede hacer eso. Y que por consecuencia, pues por el hecho de que tienen un saguaro, también cuidan el lugar porque tienen algo ahí que les pertenece, entre comillas, entonces lo cuidan. Y eso también era lo que buscábamos. Y a continuación vamos a seguir mostrando, aparte de estas áreas, otras áreas que tenemos contempladas como parte conceptual. A los alrededores de la zonificación van a haber áreas para niños también. Ahorita más adelante lo van a ver mejor. Lo que estamos viendo en estas imágenes son imágenes, pues no aleatorias, pero ejemplos sobre propuestas, porque llegamos a un nivel conceptual en nuestro proyecto igual. Pero se trata de propuestas pequeñas, porque sabemos que es un lugar en donde no puede haber muchos niños, pero sí pueden llevar gente de sus hijos y pasar una tarde, ¿no? Entonces estas imágenes son prácticamente un área como de cosas que se pueden proponer sencillas, que no afecten ni tengan un gran impacto, ¿no? Literalmente no es lo que se va a implementar, pues a eso me refiero. En la zonificación, pues ahí se ve el terreno y se ve, por ejemplo, lo que es la zona, el camino punteado sería siendo el sendero, que es para pues toda clase de personas, no importa que vayan en silla de ruedas, tiene la pendiente necesaria. Y pues la idea, aparte de introducir, esparcir e infiltrar el agua, que es el principal problema que hay en este cerro hacia las comunidades de su alrededor. Entonces, lo que se buscó en la zonificación principalmente fue cuidar el agua de los habitantes, por así decirlo. Porque en este cerro hay dos arroyos que llegan a una calle que es la parte sur y genera inundaciones, daños en las propiedades. Entonces lo que se hizo fue la implementación de gaviones a lo largo de todos los arroyos. Esos que se ven en verde y esos cuadritos de color verde son los gaviones. Son los gaviones, los cuales más adelante vamos a ver en cómo funcionan, ¿no? Pero el problema principal era que como tiene una pendiente muy pronunciada, al final hace un arroyo que inunda las calles abajo. Ahí donde ven el señalamiento en el número 2, al final, al sur, no sé si lo alcanzan a notar. Ahí es una calle, entonces se inunda. En esta lluvia seguramente se inundó por los mismos motivos. Entonces es como esos gaviones tienen el objetivo de disminuir la corriente del agua, detenerla, y poco a poco que llegue un arroyo muy, muy bajo y que no afecte a las comunidades aledañas. Y en las otras simbologías habla sobre simplemente el camino y las áreas que se van a implementar ahí. Esta es la zonificación propuesta y vamos a ver ahí sobre en qué consisten los senderos, ¿no? Cómo van. Bueno, las estrategias bioclimáticas, igual que anteriormente se mencionó el equipo, se van a proponer como parte de estrategias la implementación de flora muy común en la localidad, y simplemente de aquí en adelante se van a ver pues los tipos de vegetación que queremos implementar a lo largo de todos los senderos como parte mismo del paisaje o ambientación que tiene este. Por ejemplo, este es el palo verde, que es muy conocido, y todas son con el fin de que contribuyan a la mejor vista o a la ambientación más bien del cerro, ¿no? Y pues también por su bajo mantenimiento y su bajo uso de riego, ¿no? No necesitan un riego constante, incluso a veces ni lo necesitan. Entonces, por eso están en este proyecto este tipo de vegetación. Bueno, este es el palo verde. El torote prieto, que también es muy común y que
necesita un riego moderado, pero como vemos que ahí en el Cerro Johnson hay arroyo, pues no se necesita estar regando constantemente. Y actualmente hay ahí también. La chuparrosa también. La salvia, que también existe actualmente ahí en el cerro. El agave bacanora, que también es muy conocido. El guayacán. Ahí viene prácticamente la ficha técnica de cada uno, para no perder mucho tiempo ahí describiendo cada cosa. El palo brea, el mezquite muy común, el palo santo, ocotillo, el saguaro, que es el del concepto que mencionamos. Y estas son las estrategias de infraestructura verde, de las cuales son las principales que vamos a implementar. Como les comenté, los gaviones que están propuestos a lo largo del arroyo, ahí como pueden ver están compuestos de prácticamente unos armados de mampostería de piedra, los cuales hacen que detengan el flujo constante del agua y bajen lentamente, y luego si hay otro gavión hacen que reduzca más la velocidad del agua y así sucesivamente. Aparte de reducir el agua, todo el agua que se va quedando en los gaviones, lo que buscamos es que se infiltre al subsuelo. Entonces esa es la parte principal de los gaviones. Luego está la trapa de sedimento, que sirve para lo mismo, pero en vez de que sean para retenerla, es para filtrar el agua. Sí, la filtra en sentido de que la trampa es como un boquete en el suelo que hace que el agua se llene como una mini lagunita y luego vuelva a salir, ¿no? Lentamente. Entonces se queda el agua ahí y se infiltra hacia el subsuelo. Los siguientes son los baños secos, que no sé si han visto los baños secos. Prácticamente es papel, acerrín, y todo se infiltra al subsuelo y prácticamente la acerrín absorbe todos los sedimentos o los desechos y los pasa al subsuelo, y no se necesita de instalaciones como tal de hidráulicas, pues, ¿no? Ahí si tienes agua, un balde de agua y se le eche y ya queda. No, de hecho ni siquiera necesita agua. Y también si se preocupan por olores, no huele a nada. O sea, de hecho es lo mejor que puede existir, un baño seco. Y también tenemos la otra estrategia, que es de cabeceo de carcaba, que es casi lo mismo que un gavión, pero es más grande todavía y aparte está en la cima del cerro. Estas otras estrategias son las microcuencas, sombras, iluminación individual. La iluminación individual nos referimos a que es iluminación que no necesita tampoco de instalaciones eléctricas, ya que funcionan a través de alimentación solar. Y elementos no perecederos, con esto nos referimos a que solo va a haber venta de fruta, no en vasos como se ve ahí, perdón, pero es solo fruta, para que cuando tengas la basurita pues, de tu fruta, la tires ahí donde sea. Siguiente. Aquí se ven los gaviones en una perspectiva más general de cómo funcionan. Va cayendo el agua de arriba hacia abajo, llega hasta el tope y por en medio todavía sigue corriendo el agua hacia abajo, y toda esa agua que se quedó va a ir filtrándose hacia el subsuelo. Ahí se ve la propuesta en corte para una mejor visualización. Serían las cuencas de media luna, que sirven para esparcir el agua y que todo el cerro también recibe el agua, no nomás los arroyos. Son unos ejemplos también del cabeceo, que es como un relleno en la punta del inicio del arroyo, más bien, en donde se llena de piedras y hace que pues también disminuya la velocidad y se esparza la vegetación ahí arriba y se rellenen esos quiebres. Nuestros compañeros de diseño gráfico nos ayudaron en la señalética, que es lo mismo que dijeron nuestros compañeros anteriores, sobre infografías. Esto fue lo que nos propusieron los de diseño gráfico. Muchas gracias a ellos. Ahí se ve la infografía. Y la propuesta arquitectónica, ahí se ve un poco más completa, a diferencia del dibujo que había mostrado anteriormente. Ahí se señalan los gaviones, el cabeceo, trampas de sedimento, las cuencas y los caminos para los peatones. Y una propuesta arquitectónica que viene siendo de la vigilancia y el banco de germoplasma. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Ok, bueno, pues tenemos tiempo de 2 preguntas. Adelante. Buen día.
Yo tengo una duda referente al plantar una planta que signifique tu familiar o tu ser querido que se fue. ¿Nada más incluirían los saguaros o también serían otras especies endémicas? Pues lo que buscamos nosotros es que sean saguaros nomás, para que genere una cierta armonía de los árboles, o sea que solo sea un tipo. Igual en el futuro, si es que se llega a construir esto, puede ser cualquier otra planta. Tendría que mejorarse también la propuesta igual. Todo es posible, esto no es oficial al 100%, entonces si la comunidad prefiere que sean otro tipo de árboles o varios tipos, se puede, no hay problema. Nada más para agregar algo sobre lo de los saguaros, dentro de lo que los chicos estuvieron investigando, pues para comunidades antiguas los saguaros representaban los ancestros, ¿no? Entonces, creo que parte de poder incluir este tipo de significados, otra vez culturales, es también para generar parte de la identidad que está perdida, ¿no? Quizá nosotros no sabíamos ese concepto, entonces es como para que la gente vaya tomándole como otro aprecio a la identidad de las plantas nativas, ¿no? Es parte de esa idea. Muy bien, muchas gracias, Pati. Bueno, pues les agradecemos a los compañeros del equipo 2. Una disculpa por mis compañeros que no pudieron asistir, es por cuestiones de trabajo, igual por que no están en la ciudad, pero fueron un gran equipo y gracias a ellos estamos aquí. Muy bien, muchas gracias, Tulio. Bueno, pues ahora le llegó la hora al equipo 3. Adelante. Buenos días. Para la propuesta de este proyecto de Parque Urbano Cerro Johnson, en el equipo 3 participaron Sofía Reyes, Francisco Fernández, Ashley Smith, Angélica Rascón, Ana Viridiana, y en esta ocasión de manera presencial está mi compañera Andrea, de manera virtual Felicia Tejeda y yo su servidora Marisi Gutiérrez. Bueno, para la propuesta de este proyecto partimos de un concepto de diseño. Tenemos claro que el saguaro es una planta nativa que en Sonora o en nuestro contexto pues forma parte de ese desierto que nos acompaña. Tomando como referencia también uno de los comentarios que hizo la maestra Patricia, tienen un valor importante debido a que representaban a los ancestros. Entonces, partiendo de ese valor y también de la forma natural de esta planta que puede crecer de manera irregular y en otras ocasiones de manera irregular, lo tomamos para este proyecto, creando formas irregulares del saguaro, aprovechando esas ramas o esos brazos que este tiene y lo planteamos como se observa en la diapositiva de una manera interesante a la hora de crear las zonas de este proyecto. Aquí en esta zonificación se muestran algunas de las necesidades ya mencionadas por algunos de los compañeros en las exposiciones anteriores y también algunas que se añadieron. Entre ellas se observa el recorrido, dónde están los arroyos, el estacionamiento que está en la parte inferior, un huerto urbano, área de mesas, módulo de información, sanitarios, vivero, laboratorio de germoplasma, que ya se mencionó un poco sobre este espacio en el que se cultivan o se crean semillas, un almacén, auditorio, zona de descanso, zona de camping, mirador, jardín de Guayacán, jardín de saguaros y cactáceas y un jardín central. Ya de manera más amplia, en la planta de conjunto que se muestra aquí, podemos observar su orientación y también los espacios y el resto del espacio del cerro, ¿no? Como se observaría, vemos un poco las pendientes y entendiendo que este terreno y este espacio, este cerro, tiene colindancia hacia el sur, una colonia que se llama Los Ángeles. Partiendo de ahí, entramos en una problemática. La necesidad era que, mejor dicho, el problema era que
Cuando llueve, el agua o la precipitación provoca que debido a la pendiente del cerro, este descienda con una velocidad lo suficiente como para crear alguna inundación, algún problema, algún daño a la colonia, e inclusive ya al llegar a un bulevar, pues que el agua se estanque, cree problemas también en la movilidad de los autos, entre otras cosas más, como a veces podemos observar baches. Y al proponer en este cerro la infraestructura verde, que pueden ser jardines de lluvia o microcuenca, como se observa ahí, si logran ver los puntos verdes, nosotros pensamos en añadir ahí microcuencas, es decir, que estuvieran cercanas al arroyo para que cuando llueva, y como saben aquí en Hermosillo cuando llueve no llueve poco, llueve bastante, esta se pueda redirigir de alguna manera o entrar a esas microcuencas y el agua se infiltre hacia los acuíferos y de alguna manera se vaya reduciendo la velocidad de esa precipitación debido a la pendiente y evitar que pues se generen problemas al descender. Por otro lado, se observan los senderos. Las líneas naranjas son los senderos y los elegimos poner de esa manera orgánica, o dirán ustedes, ¿por qué está tan rara? Debido a que queríamos erosionar o intervenir lo menos posible en ese espacio natural. Seguir ese recorrido nos permitió evitar dañar ese espacio importante. Asimismo, hay un sendero que está con la línea amarilla, como se observa ahí, y lo pensamos añadir para aquellas personas que cuenten con alguna discapacidad. Debido a que la pendiente en ese espacio aún no es demasiado inclinada, proponer esa desviación pues les permitía también poder a ellos disfrutar un poco de la naturaleza y compartir de este espacio recreativo. Por otro lado, los puntos rojos representan espacios de descanso estratégicos y bueno, para la zona sur, o sea en la parte de abajo del mapa, ubicamos el estacionamiento, con el propósito de que tuviera principalmente la función de poder poner bicicletas más que autos. Esto para incentivar pues el ciclismo, el deporte, el ejercicio y otra nueva forma de movilidad urbana que se requiere mucho en espacios o en ciudades grandes como podría ser Hermosillo. Por otro lado, los sanitarios también los pusimos en una zona pegada a la zona urbana para no romper con el contexto conforme tú vas avanzando o entrando en el cerro. De igual forma, el laboratorio de germoplasma está del lado derecho para evitar romper más con el contexto. Está cerca de un laboratorio que también colinda con el cerro. Y asimismo, los puntos rosas son cisternas. Como les mencioné, hay un laboratorio que es colindancia, entonces de este laboratorio se planteó la idea de recaudar agua de lluvia y utilizarla para riego de las propias plantas del cerro. Asimismo, entre las necesidades está un vivero y un laboratorio de germoplasma, entonces aprovechando esta opción de recaudación para que se genere el riego también en el vivero. De igual forma, añadimos jardines como el de Guayacán, el de Saguaros y uno central, con el propósito también de que el agua en estos jardines de lluvia se infiltre hacia los mantos acuíferos y de igual manera reduzca la velocidad del agua. Por otro lado, en la parte inferior izquierda se ubica un huerto urbano. Ayuda de manera educacional, ayuda de manera recreativa y a su vez esa era una zona donde se estancaba demasiado el agua, de acuerdo a los estudios que se hicieron. Entonces un huerto urbano que tuviera microcuencas y que tuviera infraestructura verde en sí, pues iba a reducir demasiado la cantidad de agua que se genera en ese espacio.
Para el diseño del auditorio buscamos crear un arroyo secundario para redirigir el agua proveniente de las lluvias hacia microcuencas diseñadas alrededor del auditorio. Aquí se buscó continuar con el diseño orgánico, dándole una forma semicircular al auditorio con muchas plantas alrededor para que se puedan regar con el agua de las lluvias. Ok, también se agregaron pues vegetación nativa. Tuvimos información por parte de expertos que nos aconsejaron qué árboles son aptos para la zona y que no dañaban el espacio. Y ahí se muestran algunos de ellos, como puede ser mezquites, uno que se llama Marina Parray, mal de ojo. En el huerto comunitario se creó un arroyo secundario igual para redirigir el agua proveniente de las lluvias hacia microcuencas que a su vez riegan las plantas del cultivo. Entre las plantas de cultivo pues están las pencas, nopal, chiltepines, pitaya, el orégano mexicano, y en el paisaje también se añadieron árboles nativos que no generaran ningún problema, como el palo azul, palo verde. Y ahí se observa en la imagen cómo hay un arroyo principal o primario y cómo de alguna manera se crea una desviación del agua hacia este espacio, ya sea hacia un jardín de lluvia que está alrededor del huerto y también para el propio riego del cultivo. Y aquí la idea de redirigir el agua es que, como comentaban los compañeros del equipo anterior, que en la parte sur de todo el terreno se estanque el agua, entonces se creó para evitar que el agua baje con gran velocidad y cause menos daño. Aquí se implementaron microcuencas frente al vivero y cisternas que captan el agua de lluvia del edificio de colindancia. Ahí, como pueden ver en la planta, se observan 3 cisternas que es donde se captaría el agua. Bueno, estas son nuestras propuestas de diseño señalético y como habían mencionado pues los equipos anteriores, nosotros decidimos utilizar pues colores que se integren a la naturaleza del cerro y no causen deslumbramientos tanto para las personas como para la fauna existente del lugar. El material sería madera para que no dañe la naturaleza y sería una impresión en láser. Decidimos implementar simbología que fuera fácil de comprender para los visitantes. Las siguientes son nuestra propuesta de módulos informativos, los cuales deberán de estar dispuestos en distintas áreas del parque, como los recorridos y las áreas de descanso. También implementamos el uso de los códigos QR para poder encontrar más información acerca de las plantas y los animales que habitan en el lugar, como audiolecturas para personas que pues no puedan leer la señalética. Consideramos importante tener un mapa para que los usuarios ubiquen e identifiquen las diferentes zonas y actividades. Estos van a tener pues colores cálidos, como pueden observar en la paleta que tenemos ahí, y un diseño curvo, el cual transmite dinamismo, formalidad, protección y dirección. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, ¿alguna pregunta o comentario para las compañeras? En el plano de conjunto observé que colocaron como 3 cisternas. ¿Tienen la intención de que su infraestructura verde sea almacene el agua o simplemente son para el mismo edificio? Ambas. Gracias por tu pregunta. Tiene ambas funciones, es decir, recaudar el agua y sirva de alguna manera de almacén, pero también para el riego de las propias plantas del cerro en general y para que se utilice también en el vivero, que era el espacio más cercano que se tenía a estas cisternas. Gracias. Disculpen. Para este proyecto, y esto es en general para los demás equipos, se acercaron con los colectivos de conservacionistas que trabajan, por ejemplo, en Caminantes del Desierto, que está en el Cerro Johnson, creo que también están por el Cerro Bachoco y demás. Sí, claro que sí. Gracias por tu pregunta. Claro que sí nos acercamos. Bueno, ellos nos asesoraron. Sergio Muller estuvo apoyándonos en una visita de campo, explicándonos las condiciones del cerro, entendiendo un poco el contexto e inclusive, como mencionó mi compañero anterior,
en la exposición anterior, perdón, ellos fueron parte del proceso de investigación para conocer las necesidades que se tenían por parte de los habitantes más cercanos y también se nos asesoró respecto a la fauna, a la flora y en general respecto a la infraestructura verde. Gracias. Sí, una última pregunta para el equipo 3. Hola, buenos días. También en general para todos los equipos, las plantas que están proponiendo, ¿se van a producir dentro de los viveros que están considerando implementar? Por ejemplo, me llama la atención el uso del guayacán, que es una especie protegida, ¿no? O sea, ¿el manejo de esas especies va a ser interno? ¿Tienen ya considerado también dentro de la logística del funcionamiento del parque esta producción y cuidado de las plantas? Pues en nuestro caso, en esta propuesta, tomamos en cuenta el guayacán debido a que en el cerro se tiene esta especie. Ya hay una especie ahí la cual es cuidada y protegida, preferentemente en marzo es cuando está floreada. Y tomando como base ese guayacán fue que se planteó la idea de generar un jardín. Supongo que podría ser una opción que se generen o se germinen semillas de guayacán y con esta crear el jardín en sí. Gracias por tu pregunta. Bueno, a ver, la última pregunta. Esta también es general para todos los equipos. Quería preguntar si tomaron en cuenta la huella ecológica y la huella hídrica que se va a llevar a cabo a hacer la construcción. Ok. Dependiendo de la propuesta, pues supongo que los equipos sí la tomaron en cuenta. En nuestro caso, el intento por erosionar o por intervenir lo suficiente, lo menos en el cerro sí se hizo, como comentamos en algún momento, el no crear un sendero muy recto con tal de llegar más rápido, fue parte de seguir la pendiente, seguir un camino ya previamente formado por la propia naturaleza para no intervenirla. En nuestro caso también pensamos en que a lo mejor si se genera un sendero más plano, se iban a considerar materiales que fueran permeables, que no dañaran lo suficiente, materiales regionales, tal vez el laboratorio de germoplasma pudiera tener una plataforma que no estuviera, para que no estuviera totalmente pegado o añadido o dañando el propio suelo del cerro. Entonces, por ese lado podríamos decir que sí, inclusive al intentar no romper con el contexto de lo que es el cerro en general, al pegarnos o acercarnos lo más posible a la zona urbana con esos espacios que requieren una construcción, pues de alguna manera buscamos no dañar el ambiente. Si me permiten complementar la respuesta aquí de Marisi, también fue solicitado por los caminantes del desierto en las propuestas no incluir nada que necesitara de maquinaria pesada en el sitio, porque pues aún así el Cerro Johnson pues es un área protegida, entonces todas las propuestas de los equipos son propuestas no invasivas para el espacio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por seguir aquí. Siempre después de los recesos pasa eso, que se enflaca el público. Bueno, no, pues muchas gracias por su interés y pues adelante chicos, por favor preséntense y tienen 10 minutos para exponer y luego 5 minutos para las preguntas. Buenos días, somos el equipo 4. Mi nombre es Valeria Naya Aguirre y aquí están mis compañeros Gonzalo Murrieta y Sofía Ibarra, así como algunos de nuestros compañeros no pudieron presentarse, es Martín Carranza, Irene Pineda, Selena Yescas y Cecilia Mata. Bueno, voy a comenzar por platicarles un poquito sobre la zona. El Cerro Johnson es una zona protegida
Es una reserva protegida declarada como parque urbano desde el año 2009. Cuenta con 23.16 hectáreas. Actualmente cuenta con solo un acceso público. Cabe recalcar que en este proyecto tuvimos el apoyo de los caminantes del desierto que nos guiaron explicándonos más sobre la zona y contándonos el uso que le da a la población actualmente. Hablando un poquito sobre el programa, es básicamente el mismo que presentaron mis compañeros de los equipos anteriores. Se dividen en servicios generales, en recreación y en investigación. Aquí lo que añadimos junto con los demás, pues es el laboratorio de germoplasma, un centro de visitantes, áreas de descanso, un circuito de ciclismo y un circuito de senderismo, que es lo principal en este proyecto. A continuación, mi compañera Selene, que se encuentra ahorita en Tucson, nos va a explicar un poquito sobre el concepto. Hola, buenos días. Aquí les voy a hablar un poquito más del concepto. Empezamos con los senderos al norte y la entrada está al sur, como pueden ver aquí a la izquierda en la esquinita. Y el sendero principal se creó para los peatones y también para el ciclismo. Y yendo para arriba, más o menos, pues todo el concepto tratamos de incluir todo lo que es la naturaleza y ver cómo podemos capturar el agua por medio del uso de cisternas y los huertos al sur del espacio. Y más al norte del cerro podemos ver cómo tenemos los miradores. Tenemos dos miradores, uno hacia el sur y uno hacia el norte, que está un poquito más en el área más alta del cerro. Y tratamos de, con este concepto, tener una idea así como para que todo se circulara bien y que no hubiera ningún tipo de problema con los peatones y los biciclistas, la gente que usa la bicicleta. Entonces, por eso, con nuestro concepto, tratamos de poner dos trails, dos senderos dedicados para los peatones y para las bicicletas. Aquí pueden ver un poquito más del sketch, los bocetos que hicimos y cómo llegamos a la conclusión del concepto mayor, como les enseñamos al principio. Estos bocetos son bocetos que les dan una idea de cómo está el área un poco más vertical y cómo podemos en los miradores ver aquí a la derecha en esta puerta morada cómo la gente puede utilizar esta área para tomar fotos o ver un poquito más de la ciudad a lo lejos. Y es nada más para transmitir ese sentimiento vertical del sketching. En la zonificación, aquí resaltamos todo lo que nuestra compañera Selene pues recalcó, que fue más que nada respetar los arroyos. Y aquí también podemos ver el estacionamiento, el jardín polinizador que estamos proponiendo, que está al suroeste de lo que es el polígono, y pues los miradores, que como dijo, se puede ver en la diapositiva anterior, sería el que está hacia arriba. Más que nada es un mirador, ya que en el sitio se encuentran con pues rocas muy grandes que, más bien los caminantes del desierto nos ayudaron a resaltar lo que ya existe en el área. Entonces, esto quisimos proponer nosotros en lo que es nuestra zonificación. En las características, tenemos que en el predio se encuentra el torote de dorado, palo verde, mezquite y el guayacán. El guayacán
es también para nosotros fue también para nosotros como equipo una herramienta de diseño muy importante, ya que en nuestra misma propuesta se resalta mucho los varios guayacanes que ya existen ahí. También es bueno recalcar que hay bastante bufel y se va a hablar un poco de esto más adelante. Una de las estrategias que elegimos incorporar en el proyecto fueron la cosecha de agua, los techos inclinados, las cisternas, las retenciones de agua, las microcuencas, las presas filtrantes y los jardines polinizadores. En la cosecha de agua es más que nada el uso de techos inclinados para poder recolectar esta agua y enviarla hacia una cisterna. Todas estas estrategias también las, pues podríamos decir, tomamos de lo que nos enseñaron a lo largo de todo el proceso, ¿no?, de este programa, en conjunto con, esto lo aprendimos más bien en la ciudad de Tucson, y después lo volvimos a ver aquí en Hermosillo, en varias áreas que ya se está tomando. También la bioretención, que se puede ver, es el primer diagrama, y las microcuencas, que es algo que pues la mayoría de los equipos también está proponiendo. Esto para la filtración del agua y evitar pues la erosión del suelo y que toda esta erosión se vaya hacia las colonias aledañas. También cabe mencionar que la retención de agua es principalmente porque en el sitio se forman dos arroyos que desembocan en la calle hacia donde se encuentra el resto de las casas habitacionales, ¿no? Entonces el chiste aquí, lo que estamos tratando es como de retener esta agua y evitar que siga arrastrando todo esta tierra y que caiga igual en las calles que generalmente se inundan y dañando en sí pues la vida de las personas que viven ahí mismo, ¿no? Sin buscar realmente eliminarlo, sino que intentar aprovecharlo y contenerlo un poquito. Pues aquí ya vemos un poquito más aterrizadas las ideas que teníamos. En este proyecto teníamos varias cosas que tener en cuenta, que es un área natural protegida, hay muchas restricciones para construcción, que al sur del terreno hay un área domiciliaria. Esta se ve afectada directamente cuando hay muchas lluvias, como las que vimos hace poco. Ese terreno es como una media herradura que está inclinada. Los ríos se ven más o menos con los que te puedes dar una idea por dónde circula el agua, pero al estar tan grande la inclinación y tener tanto vuelo por la misma forma del terreno, arrastra mucha grava, mucha tierra que se va directamente impactando a las viviendas que están más abajo del terreno, y eso es algo que quisimos tratar de mitigar junto con fomentar lo que es el Cerro Johnson, informar a las personas de una forma que no digan vamos al Cerro Johnson a ver qué es, o vamos al Cerro Johnson porque tenemos que conocer, sino que vamos al Cerro Johnson porque se nos antoja salir un domingo en la tarde con la familia, se nos antoja pasar un buen rato, y de aparte pues ya de forma natural empiezan a interesarse ellos mismos. Que quisimos que fuera el primer impacto o fomentar fue los caminos peatonales para, si ven bien el diagrama, el que está en café oscuro, que pasa un poquito más alto por el terreno, son rutas de ciclismo, lo que sea de montaña, que últimamente se ha fomentado mucho en Hermosillo. No sé si de repente ven que van por la calle en la noche, pasan muchas personas en bicicleta. Es un deporte que últimamente ha estado creciendo mucho. También hay terrenos, vialidades principales y secundarias para los peatones, porque a lo mejor quieres tomar un recorrido, quieres hacer hiking, depende de lo que quieras hacer, el terreno se puede adaptar. Los terrenos más cortos y más directos están más inclinados, exigen un poquito más de esfuerzo, pero también si quieres llegar a una parte puntual del terreno, te sirve mucho. O simplemente caminar con los niños, a lo mejor si hay una persona que se le dificulta moverse un poquito más, es el terreno principal, está pensado para eso, adaptándose al terreno y que no sea tan fuerte la subida. Así el terreno principal también pasa por lo que se comentó hace un momento, que son como que los puntos fuertes que quisimos fomentar,
En los sketches se veía más o menos que es un terreno donde hay un área de guayacanes que está muy bonito y es como un lugar al que te da una toma de contacto con el lugar, porque mucha gente a lo mejor no ha visto o tenido contacto con la fauna o la flora de aquí Hermosillo, simplemente ve como que lo que vemos en la calle normalmente, o está el mirador que está más al norte, hay una área con unas rocas que parece que están quebradas, que podría adaptarse como para un lugar donde ya llegue hasta lo más alto que me deja el terreno Johnson. Bueno, pues vamos a tomarnos unas fotos y que aquí se vea para subirlas a las redes. Y así también como que la gente se anima, que no conozca. Y el mirador que está un poco abajo a la derecha, en gris, es el mirador que sería más grande. Y lo escogimos poner ahí, porque el terreno ya en sí nos daba un terreno bastante plano en esa área, elevado, en el que se puede ver muy bien el atardecer y es una vista muy buena de Hermosillo, donde se alcanza a ver desde un poquito más allá del Cerro La Campana y las nuevas construcciones verticales que se están adaptando en la ciudad. También un comentario, si se fijan, toda la construcción grande, lo que podría llegar a impactar más en el terreno, está al sur, está pegado al área de la entrada. Más arriba no hay construcciones realmente que ocupen suministros de agua o electricidad, es parte de la reserva natural. A cierta hora se te restringe el horario porque hay muchos animales nocturnos en el área, porque eso es lo que no podemos olvidar, que no podemos dar de cuenta que sigue siendo un área protegida. De noche, de día, para las personas muy a gusto, podemos ir a hacer ejercicio y lo que queramos, pero de noche sigue siendo de la fauna de ahí. Aquí cabe destacar que los senderos que nosotros hicimos con estas bifurcaciones fue también para las personas, para hacerlo más accesible para pues todo tipo de personas, ¿no? Y también en los senderos que son de ciclismo también sirven como cortafuegos para evitar que los incendios se propaguen con el césped buffer. Sobre eso del césped buffer, ya hay cortafuegos. Los cortafuegos son espacios de tierra para que el buffer se quema muy rápido, se quema muy fácil, así se transmite. Y con esos cortafuegos impedimos que traspase a la reserva. Y las mismas rutas de ciclismo, cuando tú pasas en bicicleta, estás como que limpiando ese cortafuegos y estás ayudando al espacio de forma natural. Como que el mismo impacto de las bicicletas es bueno para mantener el cortafuegos. Y aquí podemos ver un poquito de la zonificación que está al principio del terreno. Son construcciones sencillas que son para lo que tenemos planeadas, así como baños, puestos de vigilancia, un estacionamiento, laboratorios, jardines polinizadores y la germoplastia, la que a todos nos encanta. El jardín polinizador está pensado híbrido, para que está dentro de las rutas de circulación de los caminos que diseñamos, para que las puedas ver, para que tengas una toma de contacto y asimismo pues te genere curiosidad sobre lo que están haciendo. En las señalizaciones, aquí nuestra compañera Cecilia de diseño gráfico fue quien nos ayudó, en donde tomamos en cuenta todo lo que es el contexto, por lo tanto nuestras señalizaciones serían igual en madera, no se utilizaría color, sería madera grabada y pues ahí se ve la tipografía que es Gandhi Sans. Aquí se ven también otros módulos de información para resaltar la flora y la fauna que ya existe. Esta señalización, más bien los módulos de información serían para indicar en dónde van los senderos, tanto de ciclismo como peatonales, y pues como mencioné, para destacar lo que es la flora y fauna y nosotros conocer un poco más sobre esto. También faltó un poquito mencionar que los senderos también están ubicados entre vegetación para que se les dé el uso a esta señalética y las personas puedan educarse al respecto sobre las plantas y la vegetación y la fauna del lugar y aprendan entre todos a respetarla y tomarle cariño y pues hacerlo parte de su cultura, vaya. Y sería todo por nuestra parte. ¿Algunas preguntas? Tenemos tiempo para una pregunta.
Adelante. Pues la verdad, nomás por curiosidad, ¿por qué sus senderos son completamente diferentes a los de los equipos anteriores? ¿No contemplaron la topografía o algo así? ¿O en qué se basaron? No sé. De hecho, sí nos basamos más que nada en la topografía y en los caminos ya existentes para evitar mayor impacto en el área. Es decir, realmente nos enfocamos mucho en aprovechar lo que ya existe, porque, bueno, nosotros tuvimos varias visitas de campo con ayuda de los caminantes, entonces ahí nos pudimos dar cuenta de todo lo que ya hay. Ah, ok. Gracias. De nada. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Muy interesante la exposición. Y vamos ahora con el equipo 5, el último equipo. Un aplauso. Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y pues como el resto venimos a presentar nuestra propuesta del Parque Natural del Cerro Johnson. El equipo está conformado por Ana Patricia, Ana Guadalupe, Luis Germán, Susi Berenice, Demi Karina y Daniel Casanova. Pues inicialmente empezamos con un análisis de necesidades, que esto fue en base a las necesidades que nos dieron el cliente en este caso, que como todos los demás, un estacionamiento, los circuitos de senderos, los sanitarios, centro de visitantes, y quisimos poner así como que a un lado qué métodos dentro de la infraestructura verde íbamos a incluir, que es el agua potable, el agua pluvial, accesibilidad universal, iluminación baja y microcuencas. Pues ya es el gráfico, la lista, perdón, del análisis de necesidades ya más completo. Y bueno, finalmente llegamos al concepto. El principal componente del concepto tomamos en cuenta que fuera el agua. ¿Por qué? Porque la problemática inicial fue los arroyos, como han mencionado el resto de los equipos. Es el mayor problema que se crea con la inclinación del cerro, provocando estanques, daños y generando pues conflictos a la comunidad que existe ahí abajo. Pero fuera de eso, también tomamos como concepto la conservación. Es decir, queremos evitar que haya mucha intervención por parte de la construcción y queremos aprovechar todo tal y como ya está en el terreno. Esto quiere decir que queremos hacer que el espacio sea la naturaleza en su punto más virgen, por así decirlo, que no se vea que el espacio le pertenece exactamente a la gente, sino que es tanto a la gente como a la flora y a la fauna, y que nos integremos todos juntos y exista una convivencia bastante natural. Aquí se pueden ver algunas imágenes de la visita de campo. Como pueden ver, es muy caída la inclinación, por esto mismo es lo que se cree. Ahí abajo se ve los asentamientos. Y ya entrando directamente en lo que serían las estrategias que se aplicaron en el proyecto, aquí mencionamos lo que serían las microcuencas, que la mayoría de los equipos supo integrar muy bien, la recolección de aguas pluviales por sistemas, en este caso de captación a través de los techos, dirigiéndolas hacia unas cisternas. También se aplicó lo que serían la captación a través de zanjas y bordos, jardines de lluvia y materiales que serían permeables, que permitan el acceso a todo tipo de personas hacia el parque y incluso materiales orgánicos que no afecten demasiado lo que sería el espacio. Entrando directamente a lo que serían las microcuencas, ahorita podremos observar cómo se aplicaron dentro del proyecto. Quisiera explicar muy bien lo que sería una microcuenca. En este caso, estos son sistemas de captación de agua que en este caso, en el proyecto, se aplicaron a las orillas de los arroyos, de manera tal que estos reduzcan la velocidad con la que sale el agua de lo que sería el cerro, debido a que los usuarios nos comentaron que debido a la gran velocidad con la que baja el agua de los cerros, causaba deslaves a tal punto que
la tierra del cerro se estaba saliendo rápidamente, incluso llegando a vialidades principales, afectando durante mucho tiempo lo que sería la colonia también. Entonces los usuarios empezaron a tratar de aplicar ciertos sistemas que algunos les ayudaron, otros no tanto. Entonces nosotros encontramos estos sistemas que pues en este caso supimos que ayudarían más aplicándolos en estas zonas. Luego tendríamos lo que serían la recolección de agua en cisternas, del agua pluvial, ¿no? Este sistema sería a través de la captación del agua de los techos, a través de canaletas, dirigiéndola hacia lo que serían, pues aquí en esta imagen se puede observar una cisterna prefabricada, pero ya en el sitio podríamos proponer una que se fabricara en el sitio, ubicada en el acceso para evitar la entrada de maquinaria muy dentro del proyecto. Luego, eso se repitió, pues serían como las fichas técnicas de la aplicación del sistema, ¿no? Luego ya tenemos lo que sería la captación de agua a través de zanjas y bordos. Este sistema se aplicaría en lo que serían las bajadas de los cerros en ciertas zonas en las que se ubique más vegetación, de tal manera de igual reducir la velocidad con la que baja el agua y permitir que ésta se infiltre a los mantos acuíferos, igual reteniendo la velocidad con la que baja, evitaríamos lo que sería la erosión también. Como mencionamos al principio, también se utilizarían materiales locales y permeables. En este caso, en el estacionamiento sugeríamos la utilización de Gravaloc en lugar de pavimentación. La Gravaloc consiste en una especie de rejillas con una forma hexagonal o poligonal, que en la que se pone la grava, pero no exactamente está como que adherida, sino que permite el paso del agua hacia la tierra. Entonces esto no crea como un espacio, digamos, completamente sólido que no nos permita utilizar o aprovechar la tierra que hay debajo de él. En el caso de banquetas o senderos que hay en la parte del acceso, no los senderos que están por todo el lugar, se puede poner lo que es el adoquín. El adoquín, pues como conocen, son como una especie de… tienen como que unos espacios entre ellos que permiten también el paso del agua o el aprovechamiento de la tierra para que ésta pueda permear. Y el acero corten, que más que nada es estético, pero además económico, es lo que se propone para utilizar en los techados, sobre todo porque es un material bastante liso y sólido. Va a permitir que se pueda pasar el agua en el caso de las cisternas, de la recolección de agua, y va a ser muy estético. Aquí se muestra cómo se van a aplicar las estrategias. Este es un boceto que hicimos así como que muy general, donde se muestran los arroyos principalmente, y en las líneas que ven como con unas pequeñas líneas así, es donde se aplicarían las zanjas en toda la caída del cerro, y unos círculos rojos que ven a través del arroyo, esos serían las microcuencas. Finalmente, la propuesta arquitectónica, la parte, por así decir, afectada, o sea, construida, se vería solo en la parte cerca de donde está la colonia. ¿Por qué? Porque como mencioné al principio, lo que queremos es afectar lo menos posible, o mejor dicho, construir lo menos posible con materiales no orgánicos, porque esto pues afectaría lo que es la zona natural. Entonces nos restringimos de construir más al centro, más hacia arriba, dejamos todo casi igual y como está en el cerro. De hecho, los senderos que están propuestos, entre comillas, en realidad no están propuestos, son los que ya existen. Cuando fuimos a la visita de campo, ya había ciertas partes que estaban aplanadas porque las personas o los animales caminaban por ahí. Entonces, nosotros quisimos mantener esas rutas y ya no afectar con rutas nuevas, por así decir. Bueno, esta es la paleta vegetal y la razón por la que se eligió
es que, bueno, son dos puntos importantes. Una es que tiene alto asoleamiento y muy bajo riego. Entonces, esto es muy conveniente porque además de que vivimos aquí en el desierto, estos ya se encuentran dentro del terreno. Y aquí hay unos bocetos de perspectiva. El primero es un estacionamiento donde se destacan los paneles solares para el aprovechamiento del sol, y el segundo son microcuencas que van a ayudar a distribuir e infiltrar el agua. En el caso de lo que se mencionaba ahorita de los materiales, principalmente del adoquín, el adoquín solo se aplicaría en la zona de estacionamiento, debido a que el otro material solo se aplicaría en los senderos, debido a que este no resiste gran cantidad de peso. Este está indicado de hecho directamente como para andadores. Entonces, en esta zonificación podemos observar lo que serían los senderos. En la zona punteada en rojo serían los senderos que propusimos, que en realidad, como ya mencionó mi compañera, son los que ya existen en el terreno y solo retomamos, marcamos, y la zona que sería céntrica, que rodea lo que sería la zona de acampar y la zona de agaves para murciélagos, sería lo que en el que se aplicaría el material que mencionó mi compañera. Después tenemos lo que sería, pues ya mencionando directamente las zonas, encontramos el área de los baños muy hacia el inicio de lo que sería el acceso. Tenemos lo que sería la zona de huerto, de color verde. Ya en esta zona ya podemos encontrar un espacio en el que se puede destinar a esto, que no se tendría que intervenir tanto debido a que la vegetación que se encuentra no se vería afectada. Luego también tenemos lo que sería el acceso del centro de visitantes. Este sería un acceso abierto, no muy intervenido. Luego tenemos el anfiteatro, igual sería abierto y solo sería una zona como para aplicar en cursos o otro tipo de talleres o pláticas que se quieran aplicar ahí dentro del terreno, ¿no? Después tenemos lo que sería pues el acceso, que se encuentra en verde. Una caseta como zona de seguridad en sí, pues se encuentra directamente en el acceso, y lo que sería el estacionamiento que encontramos de color gris en la entrada, que sería acá al sur. Y como propuesta de vegetación, y como ya mencionó mi compañera, pues tenemos lo que serían los árboles, que ahorita más adelante les voy a mostrar una imagen de más o menos cuáles son, de agaves, y los puntos en verde más marcados serían los saguaros. En la propuesta de vegetación, pues como pueden observar, son algunas de las especies ya mencionadas anteriormente por nuestros compañeros, que son el torote, el saguaro, también pues el palo verde, el palo brea, el guayacán, que ya podemos encontrar dentro del proyecto también, ocotillo macho, mezquites y agaves. Y ya por último, aquí podemos observar ya directamente y un poquito más entendible lo que sería la aplicación que propusimos de infraestructura verde. Ahí se pueden observar las bajadas de los arroyos ya marcados, y lo que serían, se pueden observar de qué lado, lo que serían las microcuencas, y de este lado la aplicación de los sistemas de zanja a bordo para evitar el deslavamiento en esa zona, debido a que esa zona del terreno es la que se encuentra más inclinada. Y ya sería todo por nuestra parte. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias, compañeras. ¿Alguna pregunta para las compañeras? Luisa tiene una pregunta. Bueno, quisiera tomar oportunidad para explicar una parte del proyecto que han tenido todos los que formaron parte de este proceso de promover este tipo de planeación para el área natural protegida. Es que la condicionante es precisamente que la administración es municipal, ¿sí? Y que dentro del ejercicio de propuestas está el hecho de que el plan de manejo se tiene que hacer, y este ejercicio que los estudiantes han aquí presentado pueden ser opciones, ¿sí?, para lo que es la conformación del plan de manejo. Entonces, una de las condicionantes que tuvieron a lo largo de todo este proceso los estudiantes es precisamente que lo que rige el proyecto fue el decreto de área natural protegida, que todos tienen acceso a asomarse qué es, ¿sí?
y una de las pautas es precisamente el conflicto que tiene actualmente la ciudad conforme al uso con la colindancia del polígono que actualmente es habitacional. Entonces, una de las pautas que precisamente tiene el área natural protegida es precisamente la conservación de los ecosistemas, ¿sí?, que tiene este espacio en una zona que ya ha sido impactada por el uso habitacional. Entonces, el rescate del área natural protegida declarado como parque urbano es precisamente uno de los desafíos que tiene la gran urbanización que tiene la ciudad de Hermosillo. Entonces, el valor que tienen estas propuestas es precisamente que pueden ser consideración a lo que es el plan de manejo del área natural protegida. Nada más quería aclarar eso para que vieran el valor de este ejercicio en lo que es el ejercicio conceptual, ¿sí? Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Sí, Lupita, por favor. Gracias. Alcancé a ver algunas de las propuestas y la de ustedes también aquí casi al final, pero la verdad es que estoy muy gratamente sorprendida de escucharlos hablar de Zanja Bordo, jardines de Cuenca, jardines de lluvia, etcétera, términos que a veces ni los propios arquitectos manejamos muchas veces. Entonces me da mucho gusto y felicito a la universidad por este esfuerzo para que ya salgan profesionistas con este conocimiento que ya no es ni siquiera opcional en Hermosillo, es obligatorio por la norma técnica de infraestructura verde, de la cual somos pioneros en México. Entonces, pues muchas felicidades a ustedes, estudiantes en primer lugar, y a la Universidad de Sonora. No, muchas gracias, Lupita. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues un aplauso a las compañeras. Bueno, pues yo quiero comentar, ¿no?, el gran esfuerzo que hicieron pues todos los alumnos participantes, y además ahora, ¿no?, que muchos de ellos ya egresaron o pues están trabajando y no les dieron chance de venir, ¿no? Qué mal, ¿no? Ni siquiera de conectarse en el Zoom. Pero bueno, la verdad es que aprecio mucho, ¿no?, que hayan mantenido el interés también, ¿no? Yo creo que esta parte es muy importante, la parte de divulgación de los proyectos, porque pues aquí no solamente hay estudiantes de arquitectura, ¿no? Hay todos funcionarios del gobierno. Ahorita me contactó una diputada, o sea, hay personas que no nada más son del ámbito académico, lo cual pues a mí me parece que es relevante porque pues precisamente este es un aspecto que, como bien dice la arquitecta, ya no es opcional, ¿no?, y empieza a ser obligatorio a considerar, sobre todo en una zona pues con el clima que tenemos, ¿no?